días a todos. Como siempre digo, es un verdadero privilegio el poder compartir la palabra de Dios con todos vosotros. En esta mañana me gustaría empezar esta introducción sobre la verdadera espiritualidad, recordando a una persona que ahora está con el Señor. Se trata de Randy Knowles, que fue un jugador que jugó en lo que fue la Liga Universitaria. Vino aquí a Barcelona a jugar también en el equipo de baloncesto y tuvo una lesión y después volvió como entrenador del Juventud en los años 80 con Fred Julve y después, posteriormente, sería entrenador del Breogán y de tiros libres también del Real Madrid. ¿Por qué lo menciono a él en esta mañana? Porque él me enseñó a jugar no solo a baloncesto, no le fue muy bien conmigo porque era un poquito malo, pero sí que nos veíamos a menudo juntamente con un misionero y con varios jóvenes más, y me daba consejos sobre cómo vivir mi fe con personas que no creían lo mismo que yo. Y recuerdo que le veía los domingos, bueno, uno sí y uno no, porque como sabéis, los equipos de baloncesto juegan una semana en casa y otra fuera. Y bueno, cuando venía a la iglesia, una de las cosas que siempre recuerdo era que, como buen forofo del Barça, pues siempre le recordábamos que el Juventud había perdido con el Barça, y eso era una cosa que nos gustaba. Pero otra de las cosas que también recuerdo es que ciertas personas lo miraban con un poco de superioridad porque él no podía venir todos los domingos a la iglesia. ¿Cuántos hombres y mujeres de Cristo hoy domingo están trabajando para que esta sociedad funcione? Enfermeras de UCI, policías, bomberos, gente que está trabajando en el metro, taxistas. ¿Cuántas personas hoy están trabajando, hombres de Dios, y hombres y mujeres de Dios, para que funcione todo esto? Yo hubo un tiempo que también me sentía mejor que aquellos que me rodeaban, porque no eran como yo, no hacían las mismas cosas que yo. Iba todos los domingos a la iglesia. No sé si algunos de vosotros algunas veces os habéis sentido así. Si creemos realmente que las cosas que nos diferencian de una verdadera espiritualidad es las cosas que hacemos, o puede ser que no. En esta mañana me gustaría preguntarte cuál es la verdadera señal de que estamos viviendo una vida espiritual real. ¿Cuáles son las cosas que deben serlo y cuáles no? Quizás no estás muy seguro. Por lo tanto, creo que es necesario que nos dirijamos a la palabra de Dios y veamos, en este caso, qué es lo que habla Jesús sobre una falsa espiritualidad o una verdadera espiritualidad. Hoy nos vamos a dirigir al Evangelio de Marcos, capítulo 7, y versos que van del 1 hasta el 23. Si bien también, para curiosidad también, es un hecho que también ocurre en el Evangelio también de Mateo 15, del 1 al 20. Y en este suceso vemos a Jesús que es interrogado por los fariseos y escribas por algo que no hacían los discípulos. No se lavaban las manos antes de comer, dejando entrever que sus enseñanzas quizás no eran muy espirituales. Y esto era una costumbre que aparecía en el Talmud, pero no estaba en la ley de Moisés. Quizás no puede parecer que es una buena acción con referencia a la higiene, como aparece en nuestros días, pero os quería mostraros que no era así la intención de estas personas. Realmente, detrás de esa pregunta hay algo más. Los fariseos, que eran unos conocedores del texto del Antiguo Testamento, habían puesto por encima de esto las costumbres que a lo largo de los años habían recopilado en el Talmud. Las maneras de diezmar, las maneras de comer, todo lo concerniente a las costumbres del día a día. A través de todos estos textos, por cierto, no sagrados, eran capaces de valorar si verdaderamente una persona era creyente o no lo era, si realmente tenían una buena conexión con Dios. Como he dicho anteriormente, todo estaba relacionado con acciones, pero habían dejado de un lado lo que había expresado en la palabra de Dios. Jesús quiere denunciar esta falsa espiritualidad basada en hechos externos y sus consecuencias, porque sólo así podremos valorar de qué se trata una espiritualidad genuina, que más bien es algo que está relacionado con un corazón transformado, una fe madura y un deseo de honrar a nuestro Dios en nuestras vidas. Vamos, por favor, a leer
en el Evangelio de Marcos, capítulo 7, versos que van desde el 1 hasta el 23. Dice así la palabra de Dios: se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer con pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavaban las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Y les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre escorbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejéis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Y llamando así a toda la multitud les dijo: oídme todos y entended, no hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron los discípulos sobre la parábola. Él les dijo: ¿también vosotros estáis así, sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina? Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, las maledicencias, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Hasta aquí la palabra de Dios. Una de las cosas que podemos ver en cuanto a la falsa espiritualidad en este primer punto es que quiere sustituir a la palabra de Dios. Cuando nos acercamos a este texto, nos podía parecer, como estaba diciendo, que lo que estaban recriminando los fariseos era algo en referencia a la higiene. Al fin y al cabo, en aquella época existía muy poca. Las calles estaban sin asfaltar, no habían cloacas. Dentro de la casa de cualquier persona también era exactamente igual, no había limpieza. Incluso en lo más personal no existían cubiertos como tenemos hoy en día, sino que comían con las manos. Sin embargo, si estamos pensando esto, estaremos equivocados. Como sabemos, Marcos es un evangelio que va dirigido especialmente a los gentiles y explica lo que estaban haciendo los fariseos. En concreto, este verbo, el lavarse, tiene relación en el griego con la idea de bautismo. Por lo tanto, ellos lo que hacían es bautizar todo, no solo el cuerpo, sino también lo hacían con los cubiertos, también lo hacían con los vasos, y como algo curioso lo hacían también con las camas. Pero estaréis pensando, ¿las camas? Bueno, pues resulta de que ellos comían acostados, por eso también las bautizaban. Y esto era algo que se encontraba en el Talmud, no en la ley de Dios, ya que el pensamiento que tenían los fariseos es que todo lo que tocaban les podía contaminar. La pregunta que le hacen a Jesús sobre sus discípulos
parte desde el desprecio más absoluto y de la superioridad moral de aquellos que se creían superiores por hacer todas esas cosas exteriores que les hacían tener un nivel espiritual más alto. ¿Qué tipo de maestro eres tú que no cumples con las costumbres de la época? Me gustaría también recordar, para que nos demos cuenta, esa superioridad que ellos creían tener. Seguramente lo recordaréis en Lucas, en el capítulo 18, los versos que van del 9 al 14, si recordáis cómo el publicano y el fariseo estaban orando en el templo. El publicano estaba como medio escondido y estaba ahí el fariseo medio orando: te doy gracias, Dios, porque no soy ni tan solo como ese publicano que hay ahí, ese gentil que no vale nada, sino porque soy superior al resto también de mis hermanos. Ellos se creían que su espiritualidad era de otra galaxia. También me gustaría, para que os deis cuenta la manera de proceder, buscando siempre la espiritualidad por obras que hacían estos fariseos. Por ejemplo, los judíos solo tenían la obligación de ayunar solo una vez en el año, que era en la época del Yom Kippur. Ellos lo hacían 2 veces cada semana. Calcular más o menos, y era más de 100 veces las que ayunaban estos fariseos. De la misma manera, diezmaban de cualquier cosa. Los judíos también solo tenían que diezmar solo de los productos agrícolas y del ganado en la tierra de Israel, y lo hacían de la siguiente manera: diezmaban y lo que sacaban con esos vendían los productos agrícolas y el ganado, y con el dinero ese que tenían lo invertían los 2 primeros años en su familia, para los siguientes 2 años hacerlo con los levitas, que eran los que se dedicaban al templo, y los 2 siguientes los dedicaban a los pobres. Bien, pues los fariseos lo que hacían es diezmar absolutamente de todo. Incluso si le salía eneldo o le salía menta en el campo, ellos también lo diezmaban de todo. Todo eran cosas externas. En resumen, la espiritualidad la habían convertido en un sinfín de actividades frenéticas durante todo el día. Sin embargo, habían olvidado la palabra de Dios y el verdadero espíritu de esta, porque si realmente se hubieran dado cuenta y la hubieran leído, se hubieran dado cuenta de que estaban muy equivocados. Y pensemos un momento en nosotros. No sé si estamos pensando en que la base espiritual de nuestra vida son las acciones, las muchas actividades que tenemos los creyentes, no solo como en iglesia, sino en cuanto a nuestra vida personal, de las cuales podemos tener el peligro de pensar que estamos en un nivel espiritual superior. Y con esto no estoy diciendo que no hagamos actividades en la iglesia, que las debemos de hacer, pero pensemos con qué objetivo la estamos haciendo. ¿Es una expresión de nuestra fe? ¿Estamos obedeciendo lo que nos habla la Biblia con referencia a este tema? ¿O quizás podemos tener el error de querer ganar puntos para vernos superiores a los demás? En mi experiencia personal, recuerdo que he podido estar haciendo un montón de actividades en la iglesia, en el trabajo, cuando estaba estudiando, hacía las cosas que se esperaban de mí, pero mi corazón estaba lejos de Dios. Pensaba que el mucho hacer podía borrar una vida espiritual que estaba viviendo de manera pobre. Sí que os podría pedir en esta mañana que no basemos nuestra espiritualidad en las muchas actividades que nosotros creemos más dignas. No creamos que estamos por encima de los demás por hacerlas, simplemente que sean una extensión de nuestra fe, de aquello que creemos y de aquello que vivimos. Dios no las necesita, nosotros sí que necesitamos, tenemos la obligación de crecer y madurar en nuestra fe. Y a medida que vamos creciendo y madurando en nuestra fe, esta se va expresando en diferentes maneras. De la misma manera, también no inventemos maneras carnales de sentirnos mejores en cuanto a lo espiritual. El lavamiento de vasos y el diezmo, todas esas cosas no se encontraban en la palabra de Dios. Se encontraban en las costumbres judías de la época de Jesús. Por lo tanto, aprendamos a no hacerlos nosotros mismos. Realmente la base de la espiritualidad está en la palabra de Dios. Es ella lo que nos muestra lo que debemos de hacer.
Por lo tanto, sería un error apartarla a un lado para vivir ese tipo de espiritualidad falsa. Pero fijaros, no solo la falsa espiritualidad aparta la palabra de Dios, sino también nos aleja de Dios. Jesús le responde en cuanto a la acusación que le están haciendo y les llama hipócritas. El término hipócrita, como sabéis, es una persona que habla una cosa pero hace o piensa otra. En este caso, la idea en griego tiene más que ver con la idea de que hemos dejado de centrarnos en aquello que es vital, de aquello que es necesario, y nos estamos dirigiendo a cosas que son superficiales y que no sirven para nada. Recordad, por ejemplo, en Mateo 23, 25, «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia». Hacían lo mismo, desviaban de lo que realmente era importante y solo se fijaban en lo que era exterior. Estaban olvidándose de los pobres, estaban olvidándose de las viudas, no dedicando la porción que les tocaba del diezmo a los creyentes, no estaban siendo guías espirituales que debían ser, más bien eran cargas para aquellos que querían seguir la fe. Les ponían tradiciones que no aparecían en la ley, haciendo que la vida fuera un suplicio, y estaban dando las espaldas, en resumidas cuentas, al dolor y a la necesidad que tenían los judíos de aquella época. Cuando Jesús responde a los fariseos, lo hace con un verso que encontramos en Isaías 29:13. De este versículo ya habían pasado 8 siglos, pero lamentablemente se encontraban en la misma situación. Y nos podemos preguntar esta mañana, ¿cuál es esa situación? Vuestros labios hablan de Dios todo el rato, en vuestros ritos, en vuestras costumbres, en todo, pero vuestro corazón está lejos de Dios. Porque Dios conoce nuestros corazones. Yo entiendo que mucho más de lo que yo me conozco a mí mismo. Fijaros que en cuanto a esto, a la hora de enseñarles la palabra, le enseñáis costumbres, y el resultado que vemos de esa falsa espiritualidad es que habían hombres y mujeres en el pueblo de Dios con una espiritualidad muy baja, huecos y faltos de una experiencia de espiritualidad. Y ha llegado también el momento de detenernos en nosotros mismos para hacernos la pregunta, ¿nos hemos separado del verdadero sentido de lo que es la espiritualidad? ¿Hemos abandonado lo importante que es nuestro corazón para fijarnos en lo exterior? Todo esto da como resultado una fe alejada de Dios. Quizás podemos llevar mucho tiempo alejados de Dios. Los judíos llevaban más de 8 siglos de esta manera, como denunció Jesús al mencionar al profeta Isaías, con un pueblo que cada día vivía más en el pecado, en los ritos espirituales, sin sentido, muy lejos de Dios y de experimentar una verdadera fe. Si nos preocupamos más de lo que se ve por fuera que lo que hay dentro, debemos ser conscientes de que Dios está mirando nuestros corazones. Muchas veces cuando yo estaba en esa situación, llegué a pensar y me paré y pensé, ¿cómo puedo engañar yo al Rey de Reyes? Y lo más importante, ¿de qué servía hacer eso? ¿Qué objetivo tenía el vivir en una espiritualidad que era falsa? Pues no servía de nada. Si nuestro corazón está lejos del Señor, quizás hoy ha llegado el momento de acercarlo a Él, porque Él está esperando llevar nuestras cargas sin reproches, sin humillaciones, simplemente con el deseo de restaurarnos y amarnos. Y creo que debemos ser sinceros con nuestra actitud espiritual en la que nos encontramos. La falsa espiritualidad no solo aparta la palabra de Dios y no solo nos aparta de Dios mismo, sino que también anula la voluntad de Dios. Una falsa espiritualidad nos llega a desatender lo que verdaderamente es importante, nos aleja de Dios, pero va más allá de eso, lo anula y para ello Jesús lo explica. Si vemos y si leemos los versos que van del 9 al 13, como ya sabéis, dentro de los 10 mandamientos se encuentra la obligatoriedad de honrar
a tu padre y a tu madre. No solo está bien que hablemos de nuestros padres y nuestras madres bien en nuestro cumpleaños, en su cumpleaños, que eso está perfecto, pero también tenemos la responsabilidad de cuando lleguen a ser ancianos y no se pueden valer por ellos mismos, debemos de mantenerlos y también debemos de cuidarlos. El verdadero objetivo del Señor es de cuidar y proteger a aquellos que han dado toda su vida por sus hijos y por la sociedad, porque son un verdadero valor y porque esto también no solo muestra el amor hacia ellos y habla por lo tanto de lo que es Dios, sino también que es una protección para el diseño de Dios, que es la familia. Pero aquellos que querían vivir una espiritualidad falsa y que querían conservar su patrimonio y no gastarlo en otras cosas, cualquier teología es válida para blanquear su actitud. Lo que estos fariseos estaban enseñando es que si declarabas todos tus bienes como ofrenda a Dios, ya no tienes por qué dedicarlos a los padres. ¿Cómo podían destinar lo que estaban dedicado para Dios a sus progenitores? Y eso es lo que le llamaban, lo que hemos leído que se llamaba corbán. Al fin y al cabo, estas personas mayores no iban a durar tanto y no se lo pensaban gastar. No se querían gastar ni un solo denario en ellos. Fijaros una cosa, la ley de Dios era más importante que el Talmud, y en la ley de Dios estaba el honrar a tu padre y a tu madre. Qué triste es la espiritualidad. La falsa espiritualidad no solo anula la palabra de Dios, sino que aparta a un lado el verdadero propósito de nuestro Creador. Una de las me resulta memorable recordar según qué cosas externas que nos hacen más espirituales que otras. Yo recuerdo, no es que lleve muchos años también, llevo años de creyentes, pero he querido recordar algunas cosas por las cuales antes valorábamos y éramos más espirituales que otras. Por ejemplo, está el tema sobre todo de los atuendos, el tema de de la comida, y también el último era el tema de las festividades. Yo recuerdo que antes, por ejemplo, el que una mujer fuera con una pantalón a la iglesia, pues era una cosa... alguna vez me habrían llamado la atención porque mi mujer llevaba pantalón y en fin. También recuerdo sobre todo el tema del velo y discusiones encendidas al respecto sobre este tema. Yo pienso que el objetivo también de esto, en cuanto al atuendo, es que debemos de verlo desde el prisma de la decencia y la modestia, y ya está. Las costumbres, respetando la libertad de pensamiento de cada uno de nosotros, no nos hacen más santos que otros. No somos más espirituales si llevamos barba, si no llevamos, si llevamos corbata o no la llevamos. Que por cierto, el tema de la corbata a mí me cabía así y siempre me tenía que poner aquí, parecía que siempre iba ahogado para parecer más. También en cuanto al tema también de la comida y de la bebida, también he visto hermanos que también llevan dietas kosher judías porque eso les hace más espirituales. Yo las respeto, pero creo que tampoco nos hace más espirituales. Y en cuanto al alcohol, también ciertamente la Biblia nos habla efectivamente y denuncia en cuanto a las borracheras, pero no condena en cuanto al consumo moderado del alcohol. Pensemos, por ejemplo, que Jesús tomó 4 copas de vino en la Pascua. No era Coca-Cola, era vino. Y creedme que para mí es un paso que he tenido que dar, para mí es difícil, porque yo me crié con misioneros americanos y además he sacado cadáveres de vehículos siniestrados, los cuales olían a alcohol. Soy una persona que ocasionalmente puedo tomar una cerveza o una copa de vino, pero os aseguro que no soy más espiritual que el resto, que lo hacen de manera moderada. Finalmente, en cuanto a las celebraciones también. Llegó el tiempo de las Navidades y veo que algunos estamos preocupados quizás también si hay árbol, si hay nacimiento, todas estas cosas. Nada de estas cosas nos hacen más ni menos espirituales. Y me gustaría leeros al respecto en cuanto a Colosenses, en el capítulo 2 y versos que van del 16 al 23, dice así: por lo tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto
a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entrometiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y asiéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres? Cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. En cuanto a nosotros, yo creo que queda meridianamente claro que puede resultar esto una falsa espiritualidad, todo aquello que tiene que ver con lo exterior, desconectado absolutamente de la palabra de Dios y de las consecuencias, por lo tanto, de vivir una vida de fe genuina y auténtica. Todas estas maneras de vernos erróneamente es un intento, entiendo que carnal, de llegar a Dios con valores humanos. Es rebajar las expectativas que nuestro Creador tiene de llevar una senda espiritual que nos va a llevar al fracaso. La humanidad, desde que desde que es humanidad, ha intentado diluir el propósito que tiene el Señor para nosotros. La falsa espiritualidad no nos va a llevar a ningún lado, porque no solo no nos lleva a la meta, sino tampoco acalla nuestra conciencia. Hay algo en nosotros que no funciona bien y lo sabemos de manera cierta. No intentemos mantener diálogos con el Señor, que sabemos que son estériles. El problema que hubo en el diálogo con Jesús, con los fariseos, es que fueron a buscar lana y salieron trasquilados. Quisieron desacreditar a nuestro Salvador, pero lo que pasó es que se quedaron en evidencia. Y así es lo que nos puede pasar a nosotros cuando nos presentamos con hojarasca espiritual delante de Dios. Por lo tanto, lo que debemos de hacer en este caso y con respecto a nuestra vida espiritual es que debemos de deshacernos de aquellas actitudes de superioridad espiritual y sobre todo no mirándola bajo el prisma de las costumbres, sino hacerlo delante de la palabra de Dios. Sí que me gustaría que nunca llegaran a decir de nosotros lo mismo que Jesús mencionó en cuanto a Isaías: este pueblo habla de Dios, habla de mí, pero sin embargo su corazón está lejos. Y el último punto, la falsa espiritualidad ignora el problema del ser humano. Mirad, ni la ropa, ni las festividades, ni el tipo de comida nos hace mejores. Realmente nuestra atención debe estar en lo que hay en nuestros corazones. Realmente eso es lo que nos puede contaminar. Es lo que nos puede llevar a hacer la voluntad de Dios o no. Ese corazón es el que nos puede llevar a llevar una verdadera espiritualidad o no. Jesús explica brevemente lo que puede haber en ellos. Y esto es, puesto que los apóstoles no lo habían entendido. Y para ello pone 13 ejemplos. Los malos pensamientos. En el corazón algunas veces podemos llegar a pensar, a ver si esta hermana pues se enferma un par de días y así no la vemos un par de domingos. O quizás los adulterios y las fornicaciones, que la mayoría de veces son pensadas dentro del corazón. Los homicidios, mucha gente que piensa cómo matar a otras, eso es algo que podemos ver en las noticias. La avaricia también sale de nosotros mismos, el desear tener más cosas, las maldades, el no querer ayudar al prójimo, o cuando estamos en el trabajo, voy a hacer esto para que no se vea que esta persona ha trabajado. Todo nace de aquí. Los engaños, costumbre muy mediterránea en los pueblos del Mediterráneo, sobre engañar a Hacienda, el trabajo, son cosas que son bien vistas, pero que salen de aquí. La lascivia también de nuestros corazones, personas pensando siempre en sexo. He tenido personas trabajando conmigo que le tengo que decir, por favor, para ya. Estás todo el rato hablando de las mismas cosas que salen de aquí.
La maledicencia, el hablar siempre mal de los demás, la soberbia de nuestro corazón, de pensar de que nadie nos puede enseñar nada. Y yo creo que el último, que es el que resume todos ellos, que es la insensatez, el vivir de manera poco sabia. Lo que nos habla nuestro Salvador en esta mañana, a través de su palabra, no tiene el objetivo de humillarnos ni tratarnos como niños pequeños, sino de guiarnos y animarnos en cuanto a una espiritualidad sana. Realmente, lo vital para hacer realidad en nuestros deseos es ser conscientes de aquello que hay en nuestro corazón, porque en la medida en que nosotros le demos la importancia que se merece, así habrá una experiencia espiritual sana, productiva, pero también mostraremos al mundo realmente quién es Cristo. Nuestro corazón no puede ser transformado o limpiado a través de normas o de tradiciones. Para eso está justamente Jesús. Nuestro Salvador fue tratado como impuro para que nosotros pudiéramos ser limpios. Si realmente hemos puesto nuestra fe en la obra salvífica de Cristo y en el poder que tiene a través de su Espíritu para poder cambiarnos y podernos transformar. La verdadera espiritualidad no está basada en aparentar, en ritos y en costumbres, sino en un corazón humilde, puestos a los pies de Cristo, el cual en oración habla a su Salvador para pedirle qué es lo que quiere que Él haga con su vida, en una sensibilidad ante la voluntad de Dios expresada en su palabra y en aquello que nuestro Creador nos muestra cada día con el deseo firme de obedecerle. Yo quisiera en esta mañana y durante el día de hoy que valoráramos la posibilidad de ver qué es lo que hay en nuestro corazón y pedirle a Dios de manera profunda que transforme tu vida y la mía y que apartemos de un lado aquellas cosas que realmente no forman parte de lo que es la verdadera espiritualidad. Por lo tanto, lo que me gustaría responderos en cuanto a la pregunta de esta mañana, la verdadera espiritualidad se basa en enfocarnos en lo que realmente hay en nuestro corazón, en ponerlo delante de Dios y en dejarnos guiar por su palabra, por esa relación que queremos tener íntima con nuestro Señor. ¿Sabéis una cosa? La única vez que yo he visto la selección española de baloncesto entrar, parte de ellos, en una iglesia, fue con Randy, porque allí donde iba, en su corazón, estaba Dios, y es una de las cosas que aprendí de él. Así que, como digo, en esta semana, durante esta semana, pensemos realmente qué es lo que hay en nuestros corazones, porque de ahí parte una verdadera espiritualidad. Y me gustaría orar antes de finalizar. Señor y Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana, porque tú nos diste la salvación, nos diste el ejemplo, Señor, y tú nos hablas a nuestro corazón, Señor. Ayúdanos, Padre, a no llegar a ti por nuestros esfuerzos carnales, ni valorar, Señor, la espiritualidad por las cosas externas, Señor. Ayúdanos, Señor, a valorar lo que hay dentro de nosotros. Que abramos nuestro corazón, Señor, y lo dejemos llenar, Señor, de ti, de tu palabra, de todo lo que tú nos hablas, Señor. Gracias porque este es un inmenso privilegio, Señor, que tú te comuniques con nosotros. Y gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu perdón. Gracias por Cristo, por su salvación, Señor, porque esa fe nos transforma para siempre, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser hijos obedientes y a que esta iglesia, Señor, también muestre en acciones, en nuestra fe, Señor, aquello que tú eres, Señor, que eres Salvador y eres guía y eres luz. Pues te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.